Me gustaría hablar contigo sobre un nuevo orden mundial que es diferente de todo lo que has escuchado antes. Este nuevo sistema global está siendo construido sobre bases que permitirán al anticristo tomar el control del mundo. Este sistema se basa en el pecado, la inmoralidad sexual y la perversión. Este nuevo orden mundial rechaza al Dios de la Biblia, de hecho, exige un nuevo Dios. El cristianismo bíblico verdadero no será bienvenido en este nuevo sistema mundial. Presta atención en los próximos minutos mientras analizamos lo que está por venir. Si buscas la expresión «nuevo orden mundial» en Google, encontrarás diferentes resultados, muchos de los cuales sugieren que el nuevo orden mundial es una teoría de conspiración. Si haces clic en la página de Wikipedia sobre el tema, verás que la primera línea afirma que el nuevo orden mundial, ENOM, es una teoría de conspiración que propone la emergencia secreta de un gobierno mundial totalitario. El tema común en las teorías de conspiración sobre el nuevo orden mundial es que una élite poderosa y secreta, con una agenda globalista, está conspirando para eventualmente gobernar el mundo a través de un gobierno autoritario único. No es mi intención discutir si algo es o no una teoría de conspiración, sino abordar lo que la Biblia dice sobre el estado del mundo hacia el que nos dirigimos. Lo que quiero compartir contigo a través de las Escrituras no es una teoría de conspiración, sino una profecía bíblica que debe servir tanto como advertencia como guía mientras navegamos por nuestras vidas. Hay una corriente de pensamiento entre estudiosos y académicos bíblicos que cree que el mundo se está encaminando hacia una situación en la que habrá un líder global que introducirá una moneda única, una organización de salud única e incluso un sistema militar unificado, todos elementos que sugieren un gobierno mundial unificado. La Biblia no utiliza los términos moneda única o gobierno mundial, pero examinemos lo que realmente dice. Apocalipsis 13, 15-18, se le dio poder para dar aliento a la imagen de la primera bestia, de modo que la imagen pudiera hablar y hacer que murieran todos los que no adoraran la imagen. Obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Esclavos recibirán una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar o vender, a menos que tenga la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría, el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es el número de un hombre, 666. El versículo 15 nos dice que todos los que se nieguen a adorar la imagen de la bestia serán asesinados. Pensemos en algunos escenarios hipotéticos para responder a la pregunta, ¿cómo se sabrá que alguien se negó a adorar la imagen de la bestia? Aunque esto no está explícitamente en la Biblia, imagino que el anticristo optará por gobernar con la ayuda de personas en comunidades, pueblos, ciudades y metrópolis que vigilarán y reportarán a cualquiera que se niegue a conformarse con el liderazgo del anticristo. La Biblia simplemente dice que la bestia hará que todos los que se nieguen a adorar la imagen sean muertos. Puede ser que se sepa que alguien se negó a adorar porque el anticristo exigirá algún tipo de demostración pública de lealtad a él, y la negativa a hacerlo resultará en la pena de muerte. Es importante recordar que, en ese punto de la historia, el diablo cree que ha tomado el centro del escenario. Quiere atención, desea ser alabado y adorado, y cualquiera que se atreva a rechazarlo será severamente castigado. Para imponer algo así, probablemente habrá una ley o algún tipo de fuerza policial, quizás incluso una ley militar. Sea cual sea el caso, la Biblia nos dice que habrá un alto precio que pagar para aquellos que se nieguen a adorar a la bestia. Además, el anticristo forzará a todos a recibir una marca en la mano derecha o en la frente si desean comprar o vender. Piensa en lo que se está diciendo aquí, cualquiera que sea esa marca, ya sea un pequeño chip electrónico o algo más, sustituirá al dinero físico, y estaremos en el ámbito de un sistema monetario único mundial, una sociedad completamente sin dinero. Muchas personas subestiman la gravedad de este régimen. Si te quedaras atrás y si aceptas la marca de la bestia, estarás literalmente jurando lealtad al diablo. Muchas personas podrían pensar, me negaré y simplemente me esconderé el resto de mis días, pero eso no será posible. No podrás pagar tus cuentas, llenar el tanque del coche o realizar cualquier otra transacción sin la marca de la bestia. Y si te niegas a aceptarla, tendrás que pagar con tu propia vida. Con este conocimiento, ¿qué debemos hacer? La profecía bíblica es para nuestro beneficio. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para el fin de los tiempos? Creo que necesitamos saber dos cosas. La primera es que solo hay un Salvador, y su nombre es Jesucristo. Solo Él puede salvarte de los tiempos difíciles que vendrán, solo Él puede salvarte del poder del enemigo. La segunda cosa que necesitamos saber es que, aunque el anticristo aún no ha sido revelado, el diablo ya está en acción. Él está trabajando para apartarnos de Dios. Pero si queremos vencer al diablo, debemos conocer la palabra de Dios y permanecer bajo la sombra del Todopoderoso. Para superarlo, debemos orar sin cesar. Para tener éxito en nuestras vidas como creyentes, debemos resistir al diablo y a sus tentaciones. El libro de Santiago lo expresa de la siguiente manera: resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
Si permanecemos bajo la sombra del Dios Todopoderoso, el diablo no tendrá lugar en nuestras vidas y será derrotado. El enemigo no tiene poder ni dominio sobre nosotros, pues somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo. En Cristo, estamos muertos para los deseos de la carne y vivificados en el Espíritu. Jesús nos dice que no temamos al mundo, porque Él ha vencido al mundo. No tenemos nada que temer de cualquier enemigo maligno, siempre que tengamos a Dios, su Espíritu y su palabra. Somos más que vencedores, así que vive en victoria y nunca en miedo. Vive en la libertad de Dios y nunca en esclavitud. El 26 de junio de 2024, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, dio un discurso mientras el Departamento de Estado publicaba su informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo. El informe narra la historia de personas alrededor del globo que enfrentan varias formas y los niveles de persecución por sus creencias religiosas están aumentando. El objetivo de este informe anual es monitorear, informar y defender la libertad religiosa en todo el mundo, pero la persecución religiosa parece no estar disminuyendo. En su discurso, Blinken mencionó un estudio reciente del Pew Research Center que reveló que las restricciones gubernamentales a la religión han alcanzado los niveles más altos desde que el grupo comenzó a monitorear tales actividades en 2007. Blinken afirmó, hoy en día, los gobiernos alrededor del mundo continúan atacando a individuos, cerrando lugares de culto, desplazando forzosamente comunidades y encarcelando a personas por sus creencias religiosas. Los cristianos no son el único grupo que enfrenta persecución. Gran parte de los comentarios del secretario y del informe del Departamento de Estado se centraron en la persecución de musulmanes y judíos en varias partes del mundo. Sin embargo, los cristianos tampoco están inmunes a la persecución. En muchas áreas del mundo, los cristianos están siendo perseguidos, y en algunos lugares, esta persecución se está intensificando. En las culturas occidentales, la persecución puede no parecer tan severa. El gobierno no respalda ni permite la opresión violenta de los cristianos, pero, de otras maneras, muchos cristianos sienten que la marea está cambiando. Mientras que los Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa Occidental han disfrutado de siglos de libertad religiosa, parece que estas libertades están cada vez más en peligro. Muchos cristianos se preguntan si la persecución, incluso la persecución violenta, podría convertirse en una realidad en las culturas occidentales en las próximas generaciones. Para aquellos que han crecido disfrutando de libertad religiosa, esta puede ser una perspectiva aterradora. No queremos ser blanco de nuestros gobernantes, no queremos que nuestros lugares de culto sean cerrados, no queremos ser desplazados, encarcelados o, peor aún, muertos por nuestra fe. No podemos prever lo que el futuro depara para ningún lugar específico. Tal vez la persecución violenta patrocinada por el Estado surja en Occidente pronto, o tal vez no. De cualquier manera, la posibilidad de algo así, junto con una creciente conciencia de que los cristianos en otras partes del mundo están enfrentando tal persecución, debería llevarnos a reflexionar seriamente sobre la palabra de Dios. Quizás sea hora de que muchos cristianos se den cuenta de que, a veces, la fe tiene un costo muy alto, pero esto no debería ser una sorpresa. Aunque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado y debemos estar agradecidos por la libertad religiosa, la palabra de Dios nunca promete que esto debe ser esperado. Por el contrario, Dios nos advierte que podemos y debemos esperar persecución. Poco antes de su arresto, juicio y crucifixión, Jesús alertó a los discípulos, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron, también los perseguirán a ustedes, si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo hizo eco de la certeza de la persecución mencionada por el Señor. En 2 Timoteo 3 y 12, escribió, de hecho, todos los que desean vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La fidelidad al Señor siempre expone a los cristianos a la posibilidad de persecución, incluso en culturas donde el cristianismo es permitido e incluso promovido. La persecución será una realidad activa, incluso cuando los gobiernos no patrocinen o permitan la persecución violenta, los cristianos aún sufrirán injusticias por parte de otros. Quizás pierdan amigos, tal vez pierdan oportunidades de empleo y casi con certeza serán ridiculizados. La persecución no es solo una posibilidad, es una promesa para aquellos que viven fielmente para Jesús. Es claro que muchos cristianos han enfrentado y continúan enfrentando mucho más que ridículo y desprecio. Incluso hoy, hay lugares donde los cristianos son golpeados, encarcelados y asesinados por su fe. ¿Y si tal persecución severa también se convirtiera en nuestra realidad? ¿Tendríamos fe y compromiso suficientes para permanecer fieles a Jesús, incluso si eso exigiera el sacrificio supremo? Aunque ninguno de nosotros quiera pensar en el sufrimiento, debemos recordar las promesas del Señor cuando el sufrimiento se convierte en una posibilidad. Al concluir sus últimas palabras a los discípulos, Jesús prometió tribulación, pero también paz. Él dice en Juan 4 y 33, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz.
En el mundo tendrán aflicciones, sin embargo, ánimo. Yo he vencido al mundo. Cuando Jesús comenzó el sermón del monte con una serie de bendiciones, y la más larga de las bienaventuranzas se refería a la persecución. Mateo 5, 10-12 dice, Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando, por mi causa, los insulten, los persigan, mintiendo, digan todo tipo de mal contra ustedes. Alégrense y regocíjense, porque grande es su recompensa en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Jesús nunca nos prometió que seguirlo sería fácil o exento de pruebas. Él fue claro al afirmar que seguirlo a menudo tendría un costo significativo. Sin embargo, nos prometió que ese costo valdría más que cualquier cosa. Sufrir puede no parecer una bendición, pero sufrir por Cristo ciertamente conlleva una bendición. Cuando el mundo se vuelve contra nosotros y busca destruirnos a través de la persecución, podemos encontrar fuerza y consuelo en las promesas del Señor. Incluso si los hombres pueden matar nuestros cuerpos, servimos a un Dios que puede resucitar nuestros cuerpos y salvar nuestras almas. La persecución es temporal, las promesas de Dios son eternas. Desde los primeros días de la existencia de la Iglesia, los enemigos de la cruz han usado la persecución como una herramienta para intentar destruir la Iglesia. Ya sean los líderes judíos del primer siglo, los emperadores romanos o cualquiera de los incontables regímenes y grupos que han intentado destruir el cristianismo en los últimos 2000 años, todos han usado un enfoque común, y todos han fallado. La persecución nunca ha disuadido al pueblo colectivo del Señor. En la Iglesia primitiva, los cristianos no podían ser asesinados más rápido de lo que convertían a otros, y así, a pesar de la intensa persecución, la Iglesia creció. 2000 años después, la Iglesia aún está en pie, y mientras el Señor permita que el mundo continúe, la Iglesia continuará. Enfrentará persecución de diversas formas, pero los fieles siempre perseverarán. Incluso si caemos ante los caprichos y persecuciones de otros hombres, si morimos por Cristo, ganaremos mucho más de lo que perderemos. Como Jesús prometió una vez, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por causa mía, la encontrará. Por lo tanto, la verdadera cuestión no es si enfrentaremos persecución, sino si amamos y confiamos en nuestro Salvador. ¿Es suficiente para soportar la persecución cuando llegue? ¿Somos fieles lo suficiente para sufrir, tal vez, incluso entregar nuestras vidas por la causa de Cristo? ¿Nuestra esperanza está en el aquí y ahora o en el Señor, en sus promesas y en la eternidad? ¿Estamos listos para ser bendecidos como aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, para que podamos heredar el reino de Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para lo peor, si llega a suceder? En los últimos 10 años, cada vez más personas han comenzado a preocuparse por desastres de nivel apocalíptico. Entre agitación política, una pandemia global, desastres naturales, eclipses solares y numerosos otros motivos, muchas personas sienten que es hora de prepararse para el fin. La comunidad de los preparadores, ha visto un crecimiento exponencial. Ahora, muchos de estos individuos están simplemente intentando prepararse para vivir a través de desastres naturales o convulsiones políticas, pero otros se preguntan si, tal vez, el fin del mundo realmente se está acercando, y si es así, quieren estar listos. Todos necesitamos estar preparados para la vuelta del Señor, pero, ¿es prepararse para el apocalipsis la forma correcta de prepararnos? Muchas personas de fe están extremadamente preocupadas por el fin del mundo. Algunos ven los tiempos previos al fin del mundo como algo que se asemeja a películas y novelas apocalípticas y distópicas. Temen que la falta de alimentos, la violencia extrema y las condiciones ambientales hostiles hagan la vida extremadamente difícil, por lo que están tratando de prepararse. Algunas personas creen que construir búnkeres, almacenar alimentos y municiones, e incluso acumular Biblias y otros materiales religiosos es la forma más sabia de prepararse para estos tiempos catastróficos. Otras personas, tal vez no sean prepes, pero están consumidas por la preocupación o los pensamientos sobre el fin del mundo. Muchas personas, religiosas o no, están convencidas de que la guerra nuclear está a punto de destruirlo todo. Otros están seguros de que el calentamiento global traerá el fin del mundo más pronto o más tarde. Entre los creyentes en la Biblia, algunos están convencidos de que están presenciando profecías bíblicas específicas desplegándose frente a sus ojos y creen que pueden determinar que el fin está cerca comparando la Biblia con las noticias. Elige tu reloj del juicio final, probablemente haya un estar a la vuelta de la esquina desde casi todos los puntos de vista, pero si apagamos el ruido por un momento y simplemente nos volvemos hacia la palabra de Dios, podemos encontrar una manera correcta y adecuada de pensar sobre los tiempos difíciles e incluso sobre el fin del mundo. Al hacerlo, descubrimos que el mundo va a acabar porque Dios lo prometió. También aprendemos que debemos estar preparados para ese fin, pero cómo pensamos y nos preparamos es muy importante. Primero, es esencial y útil considerar lo que Jesús dijo sobre el momento del fin.
Muchas personas se preocupan y angustian por cuándo vendrá el fin o intentan prever cuándo regresará Jesús. Pero escuchen las palabras de Jesús en Mateo 24, 36-39, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pues así como fue en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús afirma claramente que nadie sabe el día. ¿De qué día está hablando Jesús? Más temprano en el capítulo, los discípulos le preguntaron sobre la destrucción del templo, que él había predicho, y los signos de su venida y del fin del mundo. Gran parte de Mateo 24 está dedicada a la primera pregunta, pero para responder a la cuestión sobre el fin del mundo, Jesús dice que nadie sabe el día. Jesús no nos dio un mensaje secreto codificado para que pudiéramos descubrir cuándo regresará. Él no quiere que pasemos todo nuestro tiempo y energía tratando de observar señales de su regreso. Pero eso no significa que Él quiera que estemos desprevenidos. Por el contrario, el hecho de que no sepamos cuándo regresará Jesús significa que debemos estar siempre listos. En Mateo 12:42, Jesús dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. El hecho de que no sepamos cuándo regresará el Señor y cuándo terminará el mundo, no significa que no podamos estar preparados. Sin embargo, el momento y la forma del regreso del Señor, que no podemos conocer, y se encontrarían completamente desprevenidos. La sorpresa y el temor podrían dominar a quienes no están listos o no han vivido de acuerdo con los principios de Dios. Sin embargo, para aquellos que han estado caminando en fidelidad y obediencia a Cristo, el retorno del Señor no será motivo de pánico, sino de gran alegría y anticipación. La preparación espiritual y la vida en conformidad con la voluntad de Dios aseguran que estemos listos para cualquier eventualidad, ya sea que el fin del mundo ocurra en el futuro cercano o lejano. La verdadera preparación no consiste en acumular provisiones o construir refugios, sino en mantener una relación constante y profunda con Dios. Vivir en obediencia a sus mandamientos, mantenernos en oración, y estar en constante crecimiento espiritual nos prepara para cualquier situación. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6-7, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La vida cristiana no está exenta de dificultades y desafíos, pero la clave está en cómo enfrentamos estos tiempos. Si nuestra fe está anclada en Cristo y nuestras vidas están alineadas con su voluntad, no hay razón para temer el futuro. La paz y la seguridad que provienen de una relación correcta con Dios superan cualquier angustia que podamos sentir respecto a lo que pueda venir. Así, en lugar de preocuparnos por el cuándo o el cómo del fin del mundo, nuestro enfoque debe estar en vivir de manera que glorifique a Dios en cada aspecto de nuestra vida. A medida que enfrentamos los tiempos que se avecinan, debemos recordar que Dios es soberano sobre todas las cosas y que su plan es perfecto. Como dice en 1 Pedro 5:10, y después de que hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y afirmará, los fortalecerá y los establecerá. En conclusión, nuestra verdadera preparación para el fin del mundo no está en los suministros materiales, sino en estar listos espiritualmente. Mantente fiel, sigue creciendo en tu fe y permanece en comunión con Dios. Así, sea cual sea el futuro, estarás preparado para encontrar paz y gozo en su presencia. Imaginen esto, personas en el metro regresando a casa después del trabajo, adolescentes en el cine preparándose para ver la última película de Marvel, médicos y enfermeros cambiando de turno mientras otros se van, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, aquellos de nosotros que estemos vivos y permanezcamos en la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagina a dos personas trabajando en sus campos, arando, deshiervando, sembrando o cosechando. El sol les quema la frente sudorosa, pero la conversación es mínima. De repente, uno de ellos desaparece sin previo aviso. El otro queda paralizado, horrorizado, mientras las herramientas caen al suelo, inertes. El agricultor solitario se da cuenta finalmente de que todas esas historias que escuchó a lo largo de los años eran ciertas. Ahora está solo, esperando los eventos aterradores de la tribulación. Ahora, imagina a dos mujeres trabajando para preparar su ración semanal de pan. La masa enharinada se amasa en la tabla desgastada, produciendo una hermosa masa lista para hornear. De repente, una mujer desaparece en el aire, mientras sus ropas caen al suelo, cortando la nube de harina flotante. La otra mujer solo puede mirar, sin creerlo, mientras su respiración queda atrapada en la garganta. De repente, las palabras de una conversación lejana resuenan en su mente: por favor, no esperes, debes estar lista. No puedes prepararte a tiempo, porque el arrebatamiento ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Imaginen el caos en la tierra cuando esto suceda.
Imaginen los noticieros reportando que millones han desaparecido, aparentemente se han esfumado en el aire. Imaginen el desespero de aquellos cristianos que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. El horror en sus rostros al darse cuenta de que se quedaron atrás. Sí, conocían a Jesús, podían recitar la palabra de Dios, pero no estaban en paz con él. Llevaban una vida doble, con un pie en el mundo y el otro en la iglesia, con una mano en la Biblia y la otra en el mundo. Un pastor dijo que, después del arrebatamiento, las iglesias serán inundadas por personas en estado de desesperación, llorando y lamentándose porque saben lo que ha sucedido y lo que está por venir. Ahora, puede que te estés preguntando qué sucede después del arrebatamiento. La Biblia nos advierte sobre un tiempo en el que el anticristo tomará el poder y engañará a las masas. Las personas serán obligadas a recibir una marca en la mano o en la frente para poder comprar o vender cualquier cosa. Esta marca significará lealtad al anticristo, y aquellos que se nieguen a recibirla no podrán participar ni funcionar en la sociedad. Imagina un mundo donde no puedes siquiera comprar un pan o un litro de leche sin la marca de la bestia. Imagina estar completamente aislado de la sociedad y obligado a vivir fuera de la red solo para sobrevivir. Además, el cristianismo será prohibido, y los creyentes enfrentarán persecuciones e incluso la muerte por su fe. La presión para inclinarse ante el anticristo será intensa, y las familias se verán desgarradas a medida que los seres queridos elijan aceptar la marca y alejarse de Dios. Así describe la Biblia los eventos de este periodo en Apocalipsis 13, 14-17. Y con todos los milagros que se le permitió hacer en favor de la primera bestia, engañó a todos los habitantes de la tierra. Mandó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, que había sido herida de muerte y luego había vuelto a la vida. También se le permitió darle vida a la estatua, para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todos los que no la adoraran debían morir. Obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar o vender nada sin esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representa su nombre. Imagina un mundo donde no puedas orar ni adorar a Dios abiertamente sin temer ser atrapado y castigado. Imagina tener que ocultar tu fe y tus creencias, sin saber en quién confiar. Además, todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, necesitarán una marca para comprar y vender, lo que indica la existencia de una moneda global única. Controlada por el anticristo. Todas las transacciones financieras estarán monitoreadas y controladas, y aquellos que se nieguen a conformarse se verán incapaces de participar en la sociedad. Este será un mundo de oscuridad, miedo y desesperación. Por lo tanto, si puedes escuchar mi voz hoy, te animo a poner a Jesús en primer lugar en tu vida. Debemos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios para reconocer los signos de los tiempos y estar preparados para lo que está por venir. Necesitamos permanecer vigilantes y atentos, probando todo a la luz de la verdad de las Escrituras. En conclusión, el mundo después del arrebatamiento será un lugar sombrío y aterrador. No sé tú, pero yo oro para que el Espíritu Santo me convenza diariamente, para que siempre esté listo, esperando, observando y anticipando el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Debe haber una urgencia en nuestras vidas, una urgencia en cómo vivimos, pues ciertamente hay una urgencia en la palabra de Dios sobre la proximidad del regreso de Cristo. Por lo tanto, en lugar de esperar hasta el último minuto, ¿no sería mejor estar preparado ahora? ¿No sería mejor estar siempre listo? ¿No sería mejor vivir en un estado constante de preparación para no ser sorprendidos? Eso es lo que las Escrituras nos piden y lo que Jesús nos ordena hacer. Así que estén atentos, porque no saben en qué día vendrá el Señor. Pero sepan esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche vendría el ladrón, estaría alerta y no dejaría que su casa fuera robada. Así también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperan.